Rafael Suárez Chourio nace en el estado Zulia el 19 de julio de 1962 en el municipio Eres, parroquia Sucre. Es diputado de la Asamblea Nacional y preside la Comisión de Seguridad y Defensa. En su trayectoria, es bachiller en ciencia de 1980, realizó un curso de infantería en 1987 y un curso avanzado de infantería en 1996. Como ascensos militares, en 1986 pasa a ser teniente, en 1994 capitán, en el 2003 teniente coronel, general de división en el 2014, mayor general en el 2016 y actualmente general en jefe desde el 2019. Ha recibido innumerables condecoraciones, entre ellas resaltamos Orden Militar General Rafael Urdaneta en 1996 por 10 años de servicio, Orden al Mérito de Seguridad y Defensa de la Nación en el 2004 por méritos sobresalientes, entre otras, y es nuestro invitado de honor para el programa de hoy, Cenando con Blanca. Bienvenidos y bienvenidas en Cenando con Blanca. Hoy nos encontramos con un hombre mágico que jugó un papel preponderante, un héroe del 4 de febrero. Aquí tenemos al compañero diputado homólogo Rafael Chourio. Bienvenido, mi camarada, a Cenando con Blanca. Gracias. Voy a pedir permiso para retirarme el tapabocas. Y bueno, Blanca, gracias por tu invitación. Tremendo compromiso, ¿no? Sentarse aquí a cenar con Blanca. Y bueno, ¿qué más te podía decir? ¿Cómo le va a decir uno no a una bella dama? ¿Cómo? Así es que, pues, cenemos con Blanca. Jesús Rafael Suárez Chourio. Chourio. Cuéntame de tu niñez, algo que te haya marcado cuando pequeño. Ese general o ese héroe del 4 de febrero cuando era niño. Jesús Rafael Suárez Chourio. Primero vamos a ubicarnos en un pueblito al sur del lago de Maracaibo, una parroquia del municipio Sucre. La capital del municipio Sucre es Bobure. Yo nací un poquitico más allá dentro de esa parroquia, ¿no? Se llama San Francisco del Pino. La parroquia era del municipio Sucre. Allí transcurren mis primeros 5 o 6 años de mi niñez. Allí ya se había muerto mi papá, Isaías Suárez Cedeño, un negrón de 2,5 metros. Isaías Suárez Cedeño. Me disculpan esto que voy a decir de mi padre, ¿no? Yo le dije, ese negro sinvergüenza, ¿por qué se vino a morir? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Mi mamá enviudó. Eso me ha marcado toda la vida para admirarla, que Dios los tenga en la gloria. Mi mamá, Ana Rosa Chourio, viuda de Suárez, pues, ellos dos, uno de San José y mi papá sí era de la capital, del Bobure. Allí ellos dos concibieron 10 muchachos, pero mira, en escalera, como era antes no había televisión, en escalera. Mi hermano mayor, Indebrando Suárez Chourio, tenía 9 años y yo tenía 1 cuando mi papá murió. Pero eso no es todo, Blanca. Eso no es todo. A los 4 meses nació el 10º. A los 4 meses. No conforme con que partió de este espacio terrenal, había dejado un encarguito que 4 meses después de su muerte nació.
Y bueno, ahí transcurre la vida de mi mamá luchando por todos nosotros. Una mujer de mucho temple, de mucho coraje. Parecía una ingeniero físico nuclear de lo inteligente y de las estrategias que ella se ponía para criarnos. Con honestidad, muy humilde nuestro hogar, pero con mucho amor. Yo no sé cómo lo hacía. Por eso es que somos una patria, una sociedad matriarcal. Y por eso esta revolución es feminista. Es feminista. ¿Verdad? Yo lo he contado muchas veces a mi esposa, Samantha, y a todos, ¿no? Les he venido contando muchas veces de mi niñez. Me marcó una vez que estábamos en una hacienda, mi mamá era cocinera, y tenía a los dos menores, a José, que en paz descanse, y yo. E intermitentemente iba mi hermano Isilio para allá. Mi hermano Isilio era el tercero, ya él tenía 8 años, 9 años, perdón, unos 7 años. Yo tenía 1. Pero cuando estábamos en la finca ya yo tenía 5 y él tenía 11 años, 12 años. Y nos mandaba a hacer el mandado para el pueblo, a comprar las cosas que le faltaban para cocinarles a los obreros de esa finca. Y nos mandaba, quedábamos como a 1 hora de camino por esos montes, por esos camellones, y pasábamos por el cementerio. Y nos mandó un día como a las 5:30, 6 de la tarde, y pasamos de noche por el cementerio. Y mi hermano mayor Isilio decía, no mires vaya, vamos a caminar de frente como dijo mi mamá. Ya yo sé rezar, sigamos caminando. Y pasamos por ese cementerio, comprábamos y regresábamos. Y me marcó eso. Yo no llegaba a 5 años, 5 años tenía. Me marcó esa historia bonita de amor allí en el pueblo natal de nosotros. Una tremendura. Tremendura. Ya un poquito más cuajado. Y por eso nos enseñó nuestra madre con el ejemplo y con el rejo. Cuando tenía que ser recia, por amor, nos corregía. Yo era un niño, tenía 9, 10, 11 años. Más o menos, 10, 11 años. Creo que 10. Yo vendía, ya nos habíamos mudado al Vigía, Estado Mérida. Y vivíamos en la urbanización Carabobo. Vivimos, porque allá está nuestra casa materna y cada vez que puedo voy allá. Allí me crié y resulta que yo vendía pasteles que ella hacía. Niño inocente encargado de sus pastelitos. En la tarde me tocaba a mí porque yo estudiaba en la mañana. Iba vendiendo mis pasteles, llegaba rapidito, en 40 minutos vendía una olla con 100 pasteles que eran 25 bolívares, a medio cada uno. Eso no se me olvida nunca, esa empresa familiar. Y resulta que hubo un buen día, llegué al último estacionamiento de la urbanización y conseguí unos más grandecitos que yo jugando a Giley de a dinero, y yo veía eso allí y yo nunca en mi vida, yo no sabía cómo era jugar ese agiley, y me puse a jugar agiley. Dios me enseñó, ahí me dio una enseñanza, Dios también, de vida, y he perdido la plata de los pasteles. Muchachos, una enseñanza, porque yo no puedo ver juegos de envidia y azar porque les tengo odio, pavor. Entonces, gracias a esa enseñanza, después me reprendió mi mamá fuertemente allá en la casa. No te voy a decir cómo, pero había rejo de por medio. Había rejo de por medio. Y después yo vendía, después de esa enseñanza que me dio mi vieja, yo vendía los pasteles después en 25 minutos. No los 100 pasteles en 25 minutos. Y era el mejor vendedor que ella tenía cuando hacía los pastelitos.
Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cenando con Blanca y vamos a seguir hablando de esa parte humana de mi general Chouro. Política y opinión haciendo la revolución. Con invitados de Regresando a esta segunda pausa, Chouro, háblame de tu primer amor, ese amor de niño, ese amor bonito. Bueno, amor bonito, como el de la mochila azul. Bien Bello. bonito, Canta, sincero. canta. No. La canción es bonita. Corren, después, se acaba el programa. Entonces, fíjate que allí en esa urbanización Carabobo, yo vivía a 2 casas de una muchacha muy hermosa, una niñita. Yo tendría 11, 12 años y ella 9 o 10 años por allí. Éramos vecinos. Y nunca le dije nada. No era, como dice el comandante supremo, uno era quedado, veguero, montuno, ¿no? En ese aspecto. Y siempre tuve esa concepción de ese amor puro, bonito. Se llama Zulay. Zulay. De repente se está enterando ahorita que yo estaba enamorado de ella. Allá, ya por ahí en mi caso pasaron 50 años y más. Por ahí cerquita de los 50 Bueno, años. si Zulay te está viendo, se va a enterar. Yo voy a decir, cónchale, porque no me lo dijo. Y entonces resulta que, bueno, siguió la vida, ya fui creciendo, me quedé ensimismado con ese amor y nunca hubo ni siquiera, como decíamos antes, los comeflor, ni siquiera hubo una declaración de amor, sino que simple y llanamente se quedó en mi corazón y me la llevé así y lo mantuve así. Somos grandes amigos hoy en día y aparte de eso, de que somos grandes amigos, casi que nos hermanamos, nos hicimos familias después. Imagínate. ¿Qué soñaba Chouro, Suárez Chouro, de niño? ¿Cuáles eran tus sueños? Mi sueño era ponerme a trabajar, ser alguien para ayudar a mi mamá. Viendo la situación, no había esperanza en aquel momento. Mira, yo tenía ese sueño en mí que nos costaba mucho estudiar, ¿no? Sin embargo, no dejamos de estudiar. Todos nos entreayudábamos, los hermanos, cuando fuimos creciendo. Y ella siempre, como jefa de familia. Así como en la VC hay jefas de VC, jefas de calle. Ella era la jefa de familia, con carácter. Una heroína. Una heroína en silencio, tras el bastidor. Y esa, mi querida Rosita, le decían, nosotros la llamábamos mamaíta. Mamaíta, mamaíta para allá, mamaíta para acá. Sí, mamaíta. Entonces, bueno, mi sueño era ese, ser alguien para poderla ayudar, tenerla bonita sin trabajar, atenderla. Y yo creo que Dios, dentro de las limitaciones, me dio la oportunidad de cumplir con eso. Ya ella está en otro plano, es otro ángel más que nos cuida. ¿Cómo llega esa conexión de ese niño con esos sueños a la Academia Militar del Ejército? Fíjate, hay una historia bonita, ¿no? Precisamente, mi mamá me manda a estudiar bachillerato con un tío a Maracaibo.
la situación estaba muy apretada. Él también falleció en un accidente de tránsito. Lo vi como mi padre, Manuel Adelmo Churio. Vivíamos en una casa muy humilde también allá en Maracaibo, en el barrio Los Andes. Mi saludo al barrio Los Andes, esa calle de tierra. Ahí tuve una adolescencia bonita en el barrio Los Andes. Y bueno, entonces allí me gradué de bachiller, regreso al Vigía Estado Mérida. Y un buen día, bueno, primero fui a hacer huelga para entrar a la ULA. E ingresé, conseguí mi cometido. Estuve primero 2 meses en la FCU protestando por un cupo. Y ahí te voy describiendo, ¿no? Protestando por ese cupo. Claro, yo no era un estudiante de esos muy aventajados, pero yo nunca reparé una materia y aparte de eso, tenía buen promedio. Y ni así ingresé. Fui a hacer la huelga, como te dije, a protestar, como protesta el pueblo, y conseguí el cupo. Bueno, primer semestre, en la Facultad de Ciencia Física estudiaba. Cuando voy al segundo semestre, llega la citación para el cuartel, allá en mi casa en el Vigía. Que en ese momento de la Cuarta República perseguían a los muchachos a los porque muchachos. era obligatorio Pero entonces ir al servicio militar. Había un motivo de sección. Era bachiller, ya estaba en la universidad, ya había cursado un semestre, y mi mamá, inocente y muy cumplidora de la ley, me recuerdo, me dio 22 bolívares. El pasaje ida y vuelta eran como 16 bolívares hasta el Concristo de Mérida, con esa citación. Fui al Concristo de Mérida, ya recién había cumplido los 18 años. Me presenté allá, presenté los documentos de mi universidad, mi carnet y todo. Al ingresar al Concristo, el coronel que estaba allí, está bien, tiene sección, pero yo llegué muy tarde, porque del Vigía a Mérida por la carretera vieja eran 3 y hasta 4 horas. Y yo no tenía dónde quedarme, y él me dijo, bueno, quédese aquí, estudiante, y se va por la mañana y yo le firmo su libreta. Me quedé allí, te vas a sorprender con lo que te voy a decir. En la mañana siguiente amanece, ya me iban a entregar mi libreta y llega un teniente, lo que hoy en día un primer teniente. Yo no sabía nada de la vida militar. Llega un teniente y me ve y me dice así, en su jerga militar, párate, negrito. Y, ¿quién será este señor? Dije yo entre mí. Y me levanto. Y dijo, y es alto, y es del tamaño mío, pues también es alto. Bueno, no, ¿y qué hacen en esta columna? No, somos los que estamos exceptuados porque estudiamos en la universidad. Yo te dejo salir de allá del cuartel, vámonos. Y me montó en su carro y me llevó para el cuartel. Te estoy hablando de un comandante del 4 de febrero, Joel Candelario Acosta Chirino. Era oficial de personal del batallón Justo Briceño en Mérida y me llevó para allá. Y hasta el sol de hoy ingresé y todavía yo no pensaba ser militar de carrera ni nada. Pero mira, aquí estoy. Ahora dicen que soy general en jefe. Por esa, vamos a decirlo así, travesura, buena travesura de aquel teniente revolucionario, un hombre íntegro en su concepto, Joel Candelario Acosta Chirino, coronel del ejército, comandante, uno de los comandantes del 4 de febrero. Háblame de Chourio cadete. Bueno,
Esos sueños azules. Fíjate, finalizo allí en el cuartel y yo estaba en una, no sé cómo decirte, me encontraba en una indecisión. Yo, mis 2 años de soldado, los pasé y llegué a sargento segundo. Y yo no quería irme al cuartel, a la academia. Pero resulta que habían cerrado en el año 85 completo, 81 completo, la universidad y perdimos los 2 semestres. Me desanimé y comenzó el 82 y nada que arrancábamos a estudiar. Y ya cuando iba a cumplirse mi servicio militar, en última instancia decidí ir a presentar en la Academia Militar. Quedé, me recibe Pedro Carreño Escobar, él en segundo año, yo en primero, y ahí mi vida de cadete, y comencé desde ese momento a caminar junto al comandante Chávez. Era capitán de planta, capital oficial de planta de la Academia Militar. Y entonces, claro, yo estaba en la universidad, había conocido unos grandes compañeros revolucionarios y ya me habían referenciado. Consigo a Pedro Carreño, transcurre mi vida de cadete ya ingresando a las filas del MBR 200. Te puedo decir que no fui un cadete normal. El cadete sale los fines de semana. Un cadete extraordinario. Sale los fines de semana como dicen ahora, a rumbear, a fiestar. Vamos a una pausa, mi general, y ya regresamos en Cenando con Blanca con más de la historia de Chobrio. Danos de lo mejor y con el pueblo en conexión. Disfrutaremos, conversaremos. Bueno, ya regresando de este segmento con más de Cenando con Blanca, cuéntame de esas anécdotas como cadete y esa conexión, ese frenesí con el comandante Chávez. Seguimos cenando con Blanca. Bueno, fíjate como te dije, llegué a la academia, me recibió Pedro Carreño Escobar y allí ya él andaba en lo que andaba con el comandante. Eran unos niños. En ese momento Pedro Carreño tenía 21. Bebé. 21. Y Chávez tenía 28. Y yo tenía 20 cuando ingresé a la academia. No pasaron 2 meses, 3 meses, y ya antes de que me juramentaran en noviembre como cadete, nuestro comandante supremo me había juramentado a mí. Me lo había presentado Pedro Carreño. Mire, este muchacho es así, viene de la ULA, viene del cuartel, y además de eso, es de allá de Bobure y vivió toda la vida ahí. Ya me tenían la historia completica. Te visitaron a tu casa, ¿verdad? En esos momentos visitaban a la casa de los cadetes. Bueno, cuando yo ingresé, nuestro comandante supremo fue el que hizo el estudio, eso se llama Investigación de Seguridad del Personal, ISP. Ese estudio lo hizo en mi casa porque yo me enteré muchísimos años después. Mi mamá me dijo, cuando fui en diciembre por primera vez ya como cadete de primer año, me dijo, allí hijo, por aquí vino un señor así asado, así, me da la inscripción y me trajo tu ficha y tu foto y dijo que él venía de la academia y de acá y de allá y andaban visitando a la familia. Hugo Chávez. Imagínate tú. Eso es confesión inédita que hago ahorita, ¿no? Que hago ahorita. Y bueno, de ahí en adelante, después que me juramentó, hasta el sol de hoy, he seguido caminando al lado de ese líder, porque Chávez vive. Chávez no está muerto. Chávez vive. Vive en nuestros corazones,
vive en nuestro accionar cuando queremos ser como Chávez, con su legado. Chávez vive. Y por eso le compré la idea e influyó en todos nosotros en esa época de la década del 1980, 1990, década cumbre para la etapa fundacional del MBR 200. Década cumbre. ¿Cómo fue esa preparación de Chávez a ustedes para lograr ese paso? Bueno, previo, él iba juramentando células. No podíamos estar todos en la misma reunión, todos unidos, porque era obvio, nos iban a descubrir, como quien dice, íbamos a morir al nacer. Había mucha estrategia, era muy inteligente, era muy perspicaz. Años antes, 3, 4 años antes, ya él venía fundando las bases del movimiento revolucionario 200. ¿Por qué ese nombre? No, pero fíjate, ya vamos para allá. Pero antes, el movimiento nace en el ejército, en la Casa de los Sueños Azules, en la academia militar del ejército hoy en día. Ahí nace el movimiento. Él empieza a expandirlo a otros componentes. Y con el primer componente que se encuentra es con la aviación. Hoy tuvimos un relato hermoso del camarada, coronel y diputado también, William Fariña. Es bueno que lo traiga. Bueno que lo traiga. Es una gran amiga de Nubia. ¿Ah? Exactamente. Camarada Nubia. La camarada Nubia. Feminista. Teniente coronela. Entonces. Gran amiga. Tienes que traerlo. ¿No lo has traído? Tienes No. que traerlo para que cuente esa historia también. Y cuente de su novia y de su amor platónico Nubia. Sí, tienen como casi 50 años, 42 años. Toda una vida. Toda una vida de amor y de combate. Sí, combatiendo juntos y ese amor bonito. Manuelita Sáenz y Bolívar. Bueno, entonces, y fíjate, el nombre que tenía antes. EBR, Ejército Bolivariano Revolucionario. Así era que se llamaba el movimiento porque se circunscribía al ejército nada más. Y después le buscó el nombre cuando ya tuvo contacto con estos compañeros de la aviación. Ahí está Castro Soterdo, Luis Reyes, está el compañero coronel, mi coronel Fariña, y bueno, otros tantos más, Visconti Osorio. Entonces resulta que se vio en la necesidad de emigrar a algo más grande, más inclusivo, porque allí nos limitaba al ejército. Acuérdate que en la Cuarta República era Fuerzas Aéreas, Fuerzas Armadas de Cooperación, Fuerzas Navales, el Ejército, todo separado. En la Cuarta República, divides y vencerás. Eso era lo que nos aplicaban, ¿no? Entonces resulta que él buscó el nombre para englobarlos a todos, porque también habían militantes civiles en la etapa fundacional del movimiento. De la Unión Cívico-Militar. La Unión Cívico-Militar, como de hecho se manifestó hace 30 años, el 4 de febrero. Y resulta que empezó entonces con él dijo, un movimiento, porque debemos hablar de mucha gente, debemos incluir a todo el país. Ya abrió el contexto. Está enraizado en Bolívar, la primera raíz histórica, Bolívar, el padre libertador, ¿no? Movimiento bolivariano. Y por supuesto, debe ser revolucionario, tiene que cambiarlo todo, tiene que
de este movimiento debe parir o debe nacer una patria nueva, y enmarcado en el bicentenario del natalicio del Libertador. Recuerda de que nuestro movimiento revolucionario, nuestro movimiento bolivariano revolucionario 200, tiene sus bases en el árbol de las tres raíces. Después vinieron las otras dos, pero las tres raíces originarias. Por eso el nombre: Bolívar, Andrés Bello, el Robinson nuestro, y Zamora, el primer bolivariano después de la traición allá en Carabobo. Te decía, había grandes momentos en Carabobo, pero allí se materializó la cosiata de Páez, la traición de Páez y de Santander. Asesorado por Miguel Peña. Bueno, lamentablemente tenemos una parroquia allá que se llama Miguel Peña, que tenemos que trabajar para cambiarle el nombre. Para cambiarle el nombre. Eso es una de las cosas que nuestro presidente nos dejó. Bueno, esa tarea. Bueno, ahora eres diputada por Carabobo. Quiero que me acompañes en eso. Empieza para revisar. A reunir el proyecto para cambiarle el nombre a un oligarca burgués, a un barrio que... a una parroquia importante en el estado de Carabobo. Una parroquia importante en el estado de Carabobo. La parroquia importantísima, Miguel Peña, populosa esa parroquia. Y chavista. Y muy chavista. Y no puede llevar el nombre de un traidor. De un traidor a la patria. De un traidor a la patria. No tiene méritos para llevar ese nombre. Entonces el MBR 200 está enraizado allí en el árbol de las tres raíces, y las dos que se agregaron. No podía faltar nuestro precursor, nuestro héroe más internacionalista como lo es Miranda. Y el general más inteligente que tuvo Bolívar, el gran mariscal de Ayacucho. Mañana cumple años el gran mariscal de Ayacucho. Hoy 2. Ayer cumplió años otra raíz, Zamora, el general del pueblo soberano, Zamora. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Chourio, y vamos a hablar de esa historia que gracias al comandante Chávez y a ustedes tenemos hoy por hoy patria, que es el 4 de febrero. Ya regresamos. Y ya tú sabes, es Blanca Rodríguez. Bueno, regresando de esta pausa con más de Cenando con Blanca, aquí en esta noche mágica. Yo les voy a confesar algo. En todo el periodo del programa yo me sentí como que si estuviese con Chávez aquí. Gracias, Blanca. Gracias. Esa magia, esa conexión cuando uno estaba cerca de él, es la misma que se siente cuando uno está cerca del general Chourio. Bueno, debe ser que como uno lo piensa, lo recuerda, sigue sus pasos, además de que sigue sus pasos, sigue uno cumpliendo su legado al lado de nuestro comandante Nicolás Maduro Moro. Ese es su legado, Nicolás Maduro Moro. 30 años después, 4 de febrero. Qué días aquellos, qué días hermosos. Días de mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Lo digo con mi corazón abierto. Pero días de esperanza. Y para resumirles en cuanto a este texto, que lo recomiendo para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para los ancianos, para la primera edad de los niños escolar, lo recomiendo, porque aquí está el legado del comandante supremo. Aquí está recogida todo su humanismo, su amor por la vida, por el pueblo.
aquí está recogido su esencia. Si nuestro pueblo quiere ir a obtener ese libro, ¿dónde iría? Bueno, fíjate, yo lo estoy, esto es una edición hecha por nuestra Fuerza Armada, pero voy a hacer la gestión con nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, para que con nuestro ministro de Cultura le voy a pedir que me apoye en esto, para que venga una difusión masiva, porque resulta que yo tengo el brazalete color. ¿Dónde está? Bueno, yo lo tengo. Pero ahí lo tienes 4 en 1. Por eso te estoy diciendo. Pero por allá tengo también el libro azul. Pero tengo por acá, de repente en otro lado, la agenda alternativa bolivariana. Y más allá tengo el plan Ley de la Patria 2013-2019, ¿no? Y todo esto salido a puño y letra de nuestro gigante, ¿no? Concentrado en un solo libro de consulta, de estudio, muy importante. Por eso quería mostrar este libro. Y una anécdota rapidita. Y ya vamos a comer, ya vamos finalizando el programa. Rapidita. Veníamos de Maracay a Los Anaucos, aquí llegando a Caracas, a una quinta de un buen capitán compañero. No me recuerdo el nombre, creo que era Valderrama Rosales o otro compañero. Llegamos a esa finca, a esa quinta, y resulta que en el trayecto que veníamos, antes de desviarnos después de Maitana subiendo, una gandola casi nos lleva por delante. Ella venía pasándonos a exceso de velocidad. Y en esa gandola, en ese carro, venía manejando Celso Canelones Guevara, un capitán del 4. Era el conductor de su carro. No voy a decir la palabra porque estamos en vivo. Venía manejando Celso Canelones Guevara. Y resulta que Celso Canelones Guevara maniobra, pasó la gandola con el chuto, nos da y nos saca de la carretera. Y él maniobra por todos lados. Y viene la calma después de la tempestad. Y nos quedamos todos calladitos. Imagínate que Hugo Chávez y yo salimos uniformados del cuartel y en ese momento estábamos en ropa interior, vamos a decirlo así, porque debíamos llegar de civil a la reunión. Yo iba de copiloto y él venía atrás y todos calladitos. Y no, en el preciso momento que nosotros nos íbamos a empezar a vestir de civil, sucede el hecho. Y esa coleada y esa cuestión, salimos y sigue manejando. Nadie hablaba. Y rompe el silencio Hugo Chávez y dice, ¿te imaginas, Churio? Que Dios no quiera y nos libre, nos hubiese pasado algo aquí. ¿Qué hubiese pensado la gente? Un hombre manejando y dos en paños menores desnudos. Los dejo para su... Imagínense la palabra que dijimos. Y le dije, un momentico, yo era más grande. Dios me libre. Imagínense. Y como esas miles de anécdotas. Blanca, imagínate eso. Pero vamos redondeando porque ya vamos redondeando en esa renovación, buscar las raíces, volver a las raíces del sentido del legado de nuestro comandante supremo del 4 de febrero. Bueno, Chobre, ya estamos terminando. Y por último, revolucionar todo para enfrentar las amenazas, el bloqueo, el asedio, el golpe continuado de los gringos. Termino diciéndole que el 4 de febrero parió una nueva patria y fue tan nueva que en la Cuarta República no habían generales en jefe afrodescendientes. Así aquí tienen un ejemplo, pues. Que viva el 4 de febrero. Que viva el 4 de febrero.
Mira, ¿cocinas? Bueno, pregúntale a mi esposa. Sí cocino. ¿Qué cocina Suárez Chouro? Yo cocino mi especialidad, pescados. Pescado, cocino mucho pescado. Una anécdota con el pescado, la comida. Y hago sopas y pescado. Así creo que enamoraste a tu esposa. Bueno, fíjate, ella está sentada, me cuida mucho. Me cuida por la salud. Yo soy bien portado. Me cuida por la salud. Por todos los lados. Por todos los lados. Y desde aquella vez que le ofrecí aquella manamana en el hornito que te la hice allá en esa casa en Palo Negro, allá en Maracay, desde esa manamana. Quedó enamorada. Bueno, ahí la tengo. Como si fuera la primera vez. Hay una película que se llama así. Y de ahí nació un hermoso... Ya tenemos a Tadeo. Afrodescendiente. A Tadeo, un afrodescendiente que salió en lo físico genético igualito a mí, pero miento, en lo físico. Y en la carga genética es Samantha elevado a la cuadrada, a la n de veces. Bueno, ya estamos finalizando. Mira, ¿ves? Me informaron que por ahí ¿Viste? Tu plato preferido era el plátano sancochado. Plátano sancochado, plátano asado con queso. El maduro con queso. Y madurito. Madurito como con tiene queso. que ser nuestro maduro. Maduro con queso. Bueno, y este es papelón con limón. Bueno, maduro con queso criollito. Mi general, ya finalizando el programa, ya los tiempos en televisión son cortos. Tuvimos ese honor de tenerte aquí. Bueno, para el próximo jueves, bueno, aquí en Cenando con Blanca, despídete rapidito. Bueno, aquí Cenando con Blanca, lo voy a hacer realidad. Y para ustedes, los jóvenes, vean Cenando con Blanca. Hay muy buena información ideológica. Se forma la gente con este programa. Chao, nos vemos el próximo jueves.